Bienvenidos todos a la casa del Señor. Camino de Victoria le da la bienvenida. Hoy quiero, en el nombre de Jesús, a predicar, no como tal vez otros días, ¿verdad? Hoy quiero predicar más suave, pero quiero que en el nombre de Jesús, en el entendimiento del Espíritu, por el cual el Señor durante esta semana ha mostrado que vienen situaciones difíciles, pero que sabemos que para nosotros no hay nada difícil, porque vamos a estar bajo el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Bajo el abrigo del Todopoderoso. Y aunque las noticias, lo que nosotros pensamos, aunque el Señor está hablando por medio de su Espíritu, lo que va a pasar este año, nosotros sabemos que vamos a estar siempre bajo el abrigo. Solamente bajo el abrigo del Altísimo sé que vamos a ser victoriosos en las batallas y las luchas que vienen. Amén. Por eso yo le invito a que siempre usted se congregue, porque la palabra del Señor dice que el Hades, ¿sí? O sea, en otras palabras, el infierno no prevalecerá sobre la iglesia. O sea, está hablando de la iglesia. ¿Estamos? Sí. No sea un llanero solitario, no sea una persona que piense y crea que por quedarse en su casa durmiendo, o quedarse en su casa lavando, o en su casa buscando palabra. No, el Señor dice que Él va a venir por su iglesia. ¿Entiende eso? Sí. Entonces, realmente tenemos que estar congregados, porque la palabra nos manda a congregarnos. Y tenemos que estar congregados en el lugar donde nosotros nos sintamos bien, donde nosotros podemos alabar con libertad, donde nosotros no nos manipulen nuestra mente, nuestro corazón, sino que simplemente nosotros tenemos que estar afianzados en la palabra de Dios. Por eso es que cada vez que usted le enseñen algo, usted váyase a la palabra. O sea, no contienda ni pelee con nadie, sino váyase a la palabra. Y el Espíritu le va a revelar a través de la palabra, ¿sí? Entonces, yo quiero hoy decirle algo muy importante. La iglesia tiene una función importante. Muchas veces se ha comparado la iglesia como un hospital, y es verdad, porque cuando venimos a la iglesia venimos golpeados del mundo, venimos enfermos, venimos heridos y de toda clase, ¿no? Entonces, realmente la iglesia, puedes decirle que es un hospital, ¿sí? Digan todos, un hospital. Sí, es lo que venimos. Entonces aquí viene de toda clase de personas, de toda clase de gente que ha venido en el mundo, que ha sido golpeada, que ha sido triturada, pero cuando viene a la iglesia, viene a tener un bálsamo para curación, ¿sí? Entonces yo lo que le quiero decir es el otro lado de la moneda. Digan todos, el otro lado de la moneda. La iglesia no solo se complementa en ser un hospital para sanar, ¿sí? Sanidad interior. La iglesia también se complementa por ser un ejército. Digan todos, ejército. El problema nuestro es que nos hemos viado solamente en el medio por el cual es un hospital. Pero realmente hemos olvidado que el Señor nos manda como un ejército. ¿Para qué? Para hacer una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores y huestes de maldad. Entonces nosotros nos convertimos, después que somos limpiados, después que somos limpiados por la sangre de Cristo, curados, restaurado nuestro corazón, nos convertimos en un ejército de Dios. O sea, un soldado y una soldada, una guerrera que va a pelear e interponerse en barrera, en intercesión contra aquellos que están desprovistos de esa salvación. Entonces, hemos perdido eso. ¿Pero por qué razón? Lo hemos perdido porque las enfermedades espirituales, las enfermedades que están atacando a las personas, y no solo aquí en este país, sino a nivel del mundo, podemos decirle, son 3 enfermedades. Entonces, a veces nosotros venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero tal vez fuimos sanados físicamente, pero no espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón todavía está herido de situaciones anteriores, y con una palabra o con un gesto que hay en la iglesia nos hirieron, nos lastimaron, y entonces crece esa herida y no queremos sanar. Entonces yo quiero decirle algo muy importante. Mire, aún nosotros los líderes, nosotros los pastores, a veces tenemos culpa de eso, ¿sí? De veras, yo le pongo en primer lugar, y se lo digo con todo mi corazón abierto. A veces tenemos culpa de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como pastores, en vez de curar, lastimamos, ¿sí? Y lo estoy hablando seriamente. Entonces, ¿qué pasa eso? Cada vez que un líder, cada vez que una persona en la iglesia, ¿sí?, está así, a veces nosotros tenemos que reconocer nuestros errores. Digan todos, reconocer nuestros errores. Pero díganlo con violencia, pues, hombre, aleluya. Eso es, reconocer nuestros errores, ¿sí? Entonces, yo quiero decirle algo bien importante en esto. La persona que nunca reconoce sus errores, nunca va a cambiar.
La persona ciega que cree que es santa, la persona ciega que cree que no tiene errores, que los demás son los culpables de lo que está pasando, muchas veces no nos miramos dentro de nosotros, ¿sí? Entonces hay cosas bien importantes, que cuando nosotros crecemos en el mundo espiritual, nos damos cuenta que el Señor nos instala ojos adentro, ¿sí? Entonces, esos ojos adentro es cuando el Espíritu redarguye en tu corazón y te hace ver qué errores estás cometiendo. El problema radica cuando nosotros no sabemos, no sabemos reconocer que tenemos errores. Entonces, cuando no reconocemos que tenemos errores, miramos siempre los errores de los demás, pero nunca vamos a cambiar nosotros. Entonces, yo quiero invitarlo hoy, si tú me estás viendo aquí, levanta tu mano hoy y di: Espíritu Santo, yo quiero reconocer que tengo errores y quiero pedirte, tú, dulce Espíritu Santo, que me conoces más que yo me conozco, que puedas ver mis errores para poder cambiar en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito Dios. Entonces, bendito Dios por eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos de la etapa de que de la sanación de nuestro corazón, la sanación interior, que venimos golpeados, lastimados, heridos, traicionados, y le puedo mencionar un montón de cosas, pero no estoy hablando de eso. Yo quiero hablarte hoy de algo bien importante que está surgiendo en nuestro medio alrededor, en la familia. Ustedes saben identificar con esas enfermedades que están espirituales, que están surgiendo en nuestra familia, y que tal vez usted pasó por eso, ¿sí? O tal vez va a pasar, o tal vez va a haber compañeros alrededor suyo que están sufriendo eso. Entonces, yo no quiero hablar de esas tres enfermedades, no. Lo que quiero hablar es que nosotros, como hijos de Dios, como entes espirituales, los cuales han sido cambiados, nosotros ya no tenemos que caer en eso. ¿Por qué? Porque nosotros, si usted está cayendo en eso, déjame decirle que es el momento preciso para arrancar esas raíces que tenemos. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor Jesús dijo un día en Mateo 15:13, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vamos a leer y dice: pero Jesús respondió, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Cuando habla de la palabra desarraigada, estamos hablando de sacar de raíz algo. Los que trabajan en la grama, los que trabajan, muchas veces saben que muchas veces se corta un árbol, se corta una rama, se corta un palo, como decimos nosotros en buen chapín o español, ¿verdad? Aleluya. Entonces sabemos que si lo cortamos solo así, va a retoñar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo desarraigamos, ese árbol, no desarraigamos esa planta. Entonces el Jesús mismo decía que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, hay plantas, hay cosas que han salido en tu vida que no las plantó el Señor, ¿sí? Entonces todo eso va a ser desarraigado. Entonces hay tres enfermedades que nosotros podemos ver que tenemos que ser desarraigadas, ¿sí? O sea, en otras palabras, cortar de raíz lo que muchas veces tenemos, ¿sí? Muchas veces queremos como maquillar lo que tenemos, y muchas veces queremos apantallar, ¿sí?, lo que no tenemos. ¿Por qué razón? Porque si tú le preguntas a un hermano que tienes a la par y le preguntas, por ejemplo, ¿cómo está mi hermano? Bendecido, te va a decir, ¿verdad? ¿Sí? Y tal vez por dentro está malísimo, ¿ya? Tal vez por dentro está pasando una situación bien dificultosa, bien cruel. ¿Y qué te va a responder? Siempre, ¿verdad? Nosotros somos a veces, porque hay un espíritu que está rodeando siempre a las personas, y es el espíritu de orgullo, ¿sí? Yo no quiero que nunca me vayan a ver mal. Yo siempre voy a estar bendecido, aleluya. Y tal vez tu corazón hecho pedazos, ¿sí? Tal vez queriendo salir o huir de donde estás, ¿ya? Entonces, pero nosotros siempre somos así, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bendecido, en victoria, aleluya. Y es buena la confesión, ¿sí? Pero algunas veces no es buena la confesión. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros mentimos cuando se nos pregunta cómo estamos. Y es bien importante que nosotros seamos sinceros en lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es razón de esto?
Digan todos, desarraigar. O sea, ¿sacar de qué? De raíz. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Para qué? Para que no vuelva a retoñar en un momento dado de tu vida, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien, y la palabra nos explica, que un demonio, un espíritu inmundo que sale de una persona, dice que anda por lugares secos viendo dónde descansar. Y un día dice, yo regresaré a mi casa, pero cuando regresa, dice la palabra, que la encuentra vacía y adornada. O sea, quiere decir que cuando salió ese espíritu inmundo, la persona, ¿sí?, no se llenó del Señor. Digan todos, no se llenó del Señor. Entonces el espíritu regresa y le encuentra que no se llenó del Señor como tenía que llenarse. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que jala 7 espíritus peor que él. Y el peor estado de aquella persona es peor de cuando comenzó. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa eso? El peligro que surge cuando nosotros somos liberados, pero no estamos atentos para llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Entonces aquella persona pasa a ser peor que la de él. Entonces yo quiero llevarte hoy algo bien importante. Hay 3 raíces, digan todos, 3 raíces, que está agobiando el mundial. Lo puedo decir en este país o puedo decirlo en parte mundial. Son las 3 raíces que tenemos que arrancar. Primero, la ansiedad, ¿sí? Después, el estrés, ¿ya? Por las situaciones que vivimos, por las situaciones de trabajo, por los biles que hay que pagar, por las situaciones de problemas. Comenzamos que el estrés, pero no es el estrés, no es que es él es 4, él es 5, él es 6, ¿sí? Yo no sé por qué le pusieron ese nombre, estrés. ¿Ya? Tal vez por la palabra estresado. Pero no solo estrés, ¿verdad? Es 4, 5, 6. Entonces, ¿y lo otro qué? Lo último ya, la depresión, ¿sí? Entonces, es algo que está agobiando hoy, que esas mismas raíces traen más enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Que nosotros nos demos cuenta en qué nivel estamos, si estamos en ansiedad, si estamos ansiosos por algo. ¿Por qué? Porque no confiamos muchas veces en el Señor. Y entonces pasamos ansiosos porque no podemos pagar una deuda, pasamos ansiosos porque viene una enfermedad, porque hay problemas en los hijos, que hay problemas en el matrimonio, que hay problemas en la familia, que hay problemas en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa eso? Nos llenamos de tanta ansiedad que comienza a crecer dentro de nosotros como una planta, y lo peor es que hay raíz. Y a veces solo la cortamos, el problemita, alas, superficial. Y decimos, oh, ya me liberé de esto. Pero como dejamos ese tronquito ahí, sabemos que esa raíz va un día a renovar otra vez eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que el Señor dice que toda la planta que no plantó el Padre va a ser desarraigada? Porque lo que estamos hablando aquí de la ansiedad, el estrés y la depresión, el Señor nunca plantó esa raíz, esa planta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como hijos de Dios, como entes espirituales, como sabemos la guerra espiritual que tenemos, sabemos que tenemos que luchar por esas raíces para arrancarlas. ¿Cuáles? La ansiedad, confiar en el Señor, ¿sí? El estrés, ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La misma palabra te alienta, la misma palabra te llega. ¿Por qué? Porque vas a cambiar tu forma de pensar. Entonces, a veces nosotros sabemos que hay raíces de pensamientos. Es que así pienso yo, así creo yo. ¿Y quién te saca de ese mundo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos anuentes, cerrados en nuestra mente, cerrados en nuestro corazón de lo que pensamos? Pero viene la palabra del Señor y nos abre el entendimiento, nos abre la cabeza, pero aún así no le creemos a la palabra. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos en los dichos del mundo, en los dichos de la gente, que muchas veces se enraizan en nuestro corazón. Y es aquello de, no voy a poder, no puedo, soy muy débil la carne. Deje de charadas, hombre. Cuando usted es espiritual, ya no tiene que andar hablando de la carne, ¿sí? Usted es espiritual y es espiritual, ¿ya? Si habla de la carne es porque todavía es un gran pecadorazo, que le gusta meterse en el lodo, cenagoso, ¿sí? Santo la gloria. Dije que no iba a predicar duro, ¿verdad? Pero
Santo es la gloria. Yo sé que el Señor está hablando a su corazón. Entonces dejémonos de charadas, de comenzar a hablar de que porque la carne es débil, yo caí en esto, ¿sí? Si tú eres espiritual, no permitas resbalar, mantente en la brecha, ¿sí? Y muchas veces, mira, déjame decirte algo, por nuestra propia fuerza no vamos a poder. No vamos a poder. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Solo Él puede guiarnos. Solo Él puede llevarnos a una revelación de decir que estoy haciendo mal. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor, recuerde que constituyó un espíritu dentro de nosotros. Y en ese espíritu está la intuición, ¿sí? Y véngase los martes y estudiamos eso, aleluya. Está la intuición, ¿sí? Usted va a hacer como un warning, como algo que le está diciendo, estás haciendo mal. Y cuando ¡pam! Caes, hay otro todavía, el espíritu, otra parte del espíritu que te dice, la regaste, qué mal hiciste, qué mal chismoseaste. No sé, no te gusta, ¿no? Qué mal dijiste de la otra, qué mal miraste al otro, qué mal dirigiste tu mente en otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? La conciencia te lleva, y aquella palabra que dice, ¡ja! La conciencia no lo deja, ¿sí? Y es verdad. Pero cuando la raíz está metida ahí, ¿qué pasa contigo? Cuando la raíz está metida ahí, ya la conciencia misma lo envuelve la raíz y tú te vuelves petrificado. Que haces mal o haces bien y no te importa, ¿sí? Haces bien o haces mal, ¿qué me importa si los demás están mal por lo que yo hice, por lo que yo dije o como yo actué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está, dice la palabra, que está caracterizada. Siempre me ha costado decir esa palabra. En otras palabras, pues, se volvió piedra. Aleluya, si usted quiere entenderlo de esa forma. Se volvió piedra nuestra conciencia. Y por eso es que hay mucha maldad allá en el mundo. Hay mucha maldad que hace la gente maldad y no le cae bien. Todo tranquilo, todo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque su corazón se volvió piedra. Pero bendito el Rey de Gloria, que cuando venimos ante el altar del Padre Espíritu Santo, aleluya, y del Hijo, sabemos que el Señor dice que nos convierte el corazón en piedra, nos convierte en carne, para tener la sensibilidad del Espíritu, ¿sí? Entonces, mi hermano y mi hermana, yo te invito a que desarraigues, ¿sí? Ese pensamiento que tienes muchas veces de que yo soy buenito. Hay una enfermedad que ataca al cristiano, se llama buenitis. Pero si yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, yo no miento, ¿sí? Eso se llama buenitis. ¿Por qué? Porque dice la palabra, si crees que tú no eres pecador, haces mentiroso al Señor. Porque dice Romanos 3:23 que todos pecaron y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Solo Jesucristo puede salvarte. Solo Él puede limpiarte. Solo la sangre de Cristo puede limpiar todo pecado. Por ti, por tus buenas obras que tú hagas, olvídate, ¿sí? Si no, los cantantes famosos esos, ¿sí? Que ayudan a los orfanatos, ayudan a esto y eso. No te estoy diciendo que no es bueno, gloria a Dios. Pero ellos no van a tener salvación con eso. O sea, la salvación no se da por obras, ¿sí? Para que nadie se gloríe, dice el Señor. La salvación lo tenemos por medio de su Hijo evangelístico, aleluya. Que su Hijo Jesús, que vino a morir por nosotros. Y eso quédatelo en tu corazón. No te creas tan guapa ni tan guapo, sino que créate realmente que el Señor Todopoderoso fue el que te ha formado y que te ha hecho diferente a todos los demás, porque Él te ha salvado, bendito Dios. Entonces yo quiero llegarte hoy a algo bien importante, ¿sí? Quiero llevarte a lo siguiente. En Romanos 11, 16 al 18 dice que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz, oiga bien, estamos hablando de raíz, de desarraigar, pero la raíz, dice, es santa, también lo son las ramas, ¿sí? O sea, cuando nosotros miramos un árbol, déjenme decirle algo, miramos un árbol, ayúdenme, aguacate, ¿qué le gusta comer? Manzana, naranja, aleluya. Miramos un árbol, mango, aleluya, yo no como mango. No, no me veas así. Mango no come mango. Aleluya. Diga que sí, hombre, amén, diga.
Aleluya. Entonces, ¿qué pasó? Cuando usted mira un fruto en un árbol, usted lo ve y dice, wow, qué buen árbol que está dando esos buenos aguacates. Qué buen árbol que está dando buenas naranjas, buenas manzanas. Pero realmente el árbol que usted está visualizando es porque hay una buena raíz. Entonces la palabra misma de Dios nos dice que si la raíz es santa, también lo van a hacer las ramas. O sea, en otras palabras, si tus pensamientos que están ocultos, si tus pensamientos, tu corazón que está oculto es santo, tus ramas, tus acciones van a ser santas. ¿Sí? Entonces, mira, yo te voy a decir algo bien importante. Te voy a decir algo bien importante que quiero que quede grabado en tu corazón, porque aquí hay líderes que van a ser líderes y que van a llegar muy alto, en el nombre de Jesús. Y gracias por ese amén, Fabiola, aleluya. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque cuanto más des frutos, al árbol que más fruto da, es más apedreado. Así no recuerda usted cuando bajaba los mangos allá de su tierra, a pura ¿sí no? Cairo que lo diga, de tuntes, ¿sí? O con onda, aleluya. Sí, porque tiene un pulso tremendo y también con palo, ¿verdad? O sea, al árbol más que dé fruto es más apaleado. Entonces no me venga a llorar por las apaleadas que está llevando. No me venga a decir por las apaleadas que está llevando. Porque es cuanto más va a dar usted fruto, o cuanto más va a dar fruto, va a reconocer que va a ser más apaleado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Siéntase feliz. Aquel que es vituperado por el evangelio, siéntase feliz por eso. ¿Sí? No salga huyendo como cobarde. Porque la palabra nos enseña y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Ay, no, yo quiero renunciar a eso. ¡Ja! Es que estar en el evangelio es lo peor. Me llueve de todos lados. Si te va a seguir lloviendo. ¿Sí? Y en el mundial, ¿cómo estabas, pues? Ni modo, si el otro te tenía bien bonito allá, bien alegre, porque estabas en el campo de él. Pero ahora que te fuiste, ¡ja! ¿Qué pasó? ¿Tú crees que está enojado? ¿Estás contento? Ay, mire, aquel se fue para el camino de victoria, ya está adorando. Allá hay una gran foto tuya que dice se busca. Y eso te lo sigo diciendo yo todo el tiempo aquí. Se busca y se encuentra, deshágala, mátala. ¿Sí? Allá es una gran foto. Por eso es importante que tú no tienes que salirte, ¿sí?, de la cobertura espiritual que el Señor te ha puesto. ¿Ya? No tenés que ser llanero solitario. Tenés que estar bajo una cobertura. ¿Ya? Yo les he dicho miles de veces, si no te gusta camino veterano, pero no te vayas al mundo, porque hay una sentencia de muerte para tu vida. Vete, pero vete a otro ministerio. ¿Ya? A mí cuando me dicen, pastor, yo me voy a otra iglesia, gloria a Dios, aleluya. Me da tristeza, y oro, y usted lo que usted quiera, y pataleo. ¿Ah? No delante de usted. Pero me duele que se vaya. ¿Ah? No es decir, el pastor no le importa. Claro que me importa. Pero ¿sabe qué más me duele? Que me digan que usted se fue al mundo. Ahí sí lo voy a traer de las clínicas, donde sea. Pero que me diga que se fue a otro lugar a trabajar, gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Y tú que me estás viendo en el video, si te fuiste, gloria a Dios si estás trabajando en otro lugar. Ahora, si te vas al mundial, ahí sí me preocupa. Porque ahí están las huestes de maldad que te van a hacer pedazos. Por eso es que tú tienes que tener siempre una cobertura espiritual. Yo sí creo en padres espirituales, porque yo desde que me convertí siempre he tenido padres espirituales. Siempre he tenido. Yo soy pastor, pero yo tengo otro pastor arriba de mí que me da cobertura a mí. ¿Sí? Yo no soy llanero solitario. En Ministerio Camino de Victoria no estamos así. Tenemos un profeta arriba de nosotros, aleluya. ¿Sí? Y bendecimos al profeta. Aleluya por eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo tengo mi pastor. Aparte, mi pastor va a quedar, me faltará, aleluya, como dice el Salmo 23. Pero todos tenemos que tener una cobertura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos ovejas. Pero si andamos saltando de la manada por la manada, ¿qué va a pasar? No somos ovejas, somos cabros. Santos, no les gustó. Porque andamos por cabro, tirándonos los cercos, saltando de aquí para allá. No, es el tiempo de hoy, en este año, ¿de qué? De arraigarnos, pero en un ministerio donde vamos a trabajar, donde vamos a dar fruto, ¿sí?
Entonces, yo les invito en el nombre de Jesús a que tengamos cobertura. Digan todos cobertura. Porque el Señor nos dice que si la raíz es santa, también las ramas van a ser santos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tenemos el compromiso como pastores, tenemos el compromiso como líderes. ¿De qué? De ser santos. ¿Para qué? Para que las ramas también sean, digan todos, aleluya. ¿Sí? Entonces el 18 dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no te sustenta, ¿sí? Que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Por eso es importante la sana doctrina. Por eso es importante, ¿sí? Por eso es cuando se desvía alguien, hay que ver, jalarle las orejas. Si se desvía de la sana doctrina de enseñanza, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros llevamos un lineamiento de quién creemos y cómo lo creemos. ¿Estamos ahí? Entonces hay que jalar las orejas, hay que jalarlas. Y aunque no te guste, ¿ya? Y aunque me estés viendo, aleluya, pero hay que jalar las orejas. Digan todos, jalar las orejas. No nos gusta, pero es verdad. Tenemos un padre espiritual que nos jala las orejas. Tal vez nuestro padre terrenal nunca nos jaló las orejas, o nos lo escapaban, ¿verdad? Pero aquí no te puedes escapar, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo hoy decirte? Algo bien importante. ¿Qué base más importante es tener una cobertura? ¿Sí? Pero tener esa cobertura, tenerla, ¿por qué razón? Porque tiene que ser la raíz santa. ¿Para qué? Para que también las ramas sean santas. Entonces, yo te quiero llevar hoy, en nombre de Jesús, a una palabra que la iglesia tiene que fundamentarse. Dijimos que vamos a caer en guerra espiritual, y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces digan todos, descender, subir. Díganlo con violencia. Ese es el punto clave de este mensaje. Descender. Bajar, en otras palabras, pues. Y después subir. Según la ley de la gravedad que nosotros estudiamos en la escuela y nos enseña, todo lo que sube baja. No se queda flotando, ¿va? Todo lo que sube baja. Pero usted sabe que en las leyes del Señor es diferente. Usted sabe que la ley del Señor es diferente. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor dice, desciende si quieres subir. Aleluya. O sea, yo quiero yo le pido al Espíritu Santo que me dé palabras precisas para esto. Porque el Señor está tratando con su iglesia ahora. Y está aún bajándonos para que descendamos. A veces no nos queremos descender porque el espíritu inmundo nos tiene atados y nos tiene arraigados para que nosotros no podamos descender. Y se llama orgullo. Levante su mano. Yo no quiero ser orgulloso. Dilo ahí con su corazón. El Señor te está escuchando ahí. No quiero ser orgulloso. Aleluya. El orgullo te exalta. ¿Acaso no dice el Señor? ¿Acaso no dice el Señor? Al que se humilla será exaltado, y el que se exalte será humillado. ¿Acaso no dice el Señor eso? Aquel que viene a humillarse, dice el Señor que va a ser exaltado. Aleluya. Es un principio de la palabra de Dios. Todo aquel que se orgullezca, tarde o temprano va a ser el sopapo que va a llevar. Y entre más te elevas, más duro es el cuentazo. Entre más alto estés en el orgullo, tú que me estás escuchando en el video, entre más es alto el orgullo, más te va a bajar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que primero viene la altivez de espíritu, y dice que después viene el quebrantamiento. ¿Ah? Primero viene el espíritu que te altiva, y después te va a bajar el mismo espíritu al quebrantamiento. Porque por eso es que te sube de nivel de orgullo para botarte. Entonces, pero el Señor, bendito sea, que el Señor deja muchas figuras en el Antiguo Testamento que son representadas ahora en el Nuevo Testamento, y son representadas ahora en la actualidad, ¿sí? Hay muchas mujeres que existieron en el Antiguo Testamento que son figura de la iglesia de ahora, ¿sí? Levante sus manos derecha. A mí me gusta eso enseñar, ¿sí? Hay mujeres en el Antiguo Testamento
que son figura de la iglesia actual. ¿Sí? Y una de ellas, mira, cuando Abraham tiene a su hijo Isaac, el único hijo de la promesa, ¿verdad? Porque tuvo otro, ¿verdad? Con la criada, con la esclava, ¿sí? Que se llama Ismael. Pero tuvo un hijo que es el hijo de la promesa, que se llama Isaac. Un día Abraham dijo, ya es tiempo de que case a mi hijo. Y le manda a un criado, Elíasar, y le dice, mira, yo quiero que vayas a buscar esposa a mi hijo. ¿Sí? Tipifica el Padre poderoso que tenemos, que manda por la esposa, por la novia, a buscar a su hijo, Jesús. Pero en ese tiempo, Abraham manda a Elíasar, y ese siervo representa el Espíritu Santo, que va a buscar a la novia, ¿sí? Y va a buscarla. Pero hay algo bien importante que el siervo pone como señal de quién va a ser la novia del hijo de su padre Abraham, la novia de Isaac. Entonces me llama la atención. ¿Por qué razón? Porque esta mujer, cuando él llega a buscarla a la tierra donde lo mandan a buscar, él pone, por decirles algo, pruebas. Y dice, la mujer que salga a mi encuentro y me ofrezca agua, y no solo me ofrezca agua a mí, sino también a mis camellos, esa es la mujer que quiere para mi padre Abraham. Usted sabe la historia, y si no, pues yo puedo buscarla en la historia. Pero lo que me llama más la atención es cuando hablamos de descender y subir, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Génesis 24:16. Dice que cuando Elíasar encuentra a Rebeca, dice la palabra, bajó ella a la fuente y llenó su cántaro y subió. ¿Cómo es eso? Estamos hablando de descender y después subir, ¿sí? Pero en el mundo material, en el mundo que nosotros sabemos, en el mundo estudioso, sabemos que todo lo que sube, baja. Pero en el mundo espiritual, todo lo que baja, sube. Iglesia, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que bajarnos en adoración. Yo me puse de acuerdo hoy con mi hija para predicar, y ella hablaba hoy de adoración y me tocaba mi corazón, porque dije, Señor, gracias por esa confirmación. O sea, cuando vengamos a la iglesia, vengamos a bajarnos, hombre, a bajarnos del caballo, de la moto que venimos. A veces venimos en una moto, en un caballo de orgullo. Venimos a la iglesia, ¿para qué? Para bajarnos, como lo hizo Rebeca, como hizo esa iglesia. Bajarnos a la fuente, bajarnos, y dice que llenó su cántaro. ¿Acaso no dice el Señor que somos tesoros guardados en vasijas? ¿Acaso no dice el Señor, tú eres un tesoro mío guardado en vasija de barro? O sea, esta vasija de barro se va a quebrar. Esta vasija de barro va a volver al polvo de donde vino, pero dentro de ti hay un corazón que vale la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Entonces, a llenar mi cántaro. ¿De qué voy a llenarlo? De la gloria de Dios. Voy a bajar al fuente de aguas vivas, donde voy a llenar con adoración mi cántaro. ¿Para qué? Para que un día yo suba como iglesia, que vamos a subir en el día del arrebatamiento. Vamos a subir el día del rapto, que está cerca. ¡Aleluya! El Señor viene por su novia, viene por su iglesia. Yo lo invito en el nombre de Jesús, que cada vez que vengas a la iglesia, no vengas solo a chismosear, a ver los demás. Ven a llenarte de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que durante la semana tú puedas subir en espíritu, subir espiritualmente, ¿ya? O sea, la iglesia tiene que ser un oasis donde tú vengas a llenarte, ¿sí?, de la palabra, a llenarte de adoración y glorificar el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que cuando salgas vayas lleno. Pero si vienes a la iglesia y en vez de ir lleno vas golpeado, en vez de venir a la iglesia y sales de aquí mal, entonces, ¿qué viniste a hacer? Tú vienes a glorificar el nombre del Señor. A eso vienes a la iglesia, a llenarte. ¿Por qué? Porque cuando subes espiritualmente, ¿sí?, tú vas a ver algo bien importante. Los que no hemos subido en un avión sabemos de esto. Cuando andamos en medio de un town, de un centro, de una ciudad,
podemos ver los rascacielos, podemos ver los edificios, sí, cuando andamos abajo. Pero cuando alguien viene y se sube a un avión, nosotros vamos a ver esos edificios pequeñitos, una casita de juguete, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Lo mismo sucede cuando estás abajo, cuando no te has subido espiritualmente y comenzás a ver los problemas y decís, ¡wow! ¡Qué gran problema el que tengo! ¡Ay! No se lo voy a solucionar nunca. Este problema no se va a ir, esta enfermedad no se va a ir. Este problema que tengo en casa no se va a ir, en el trabajo, donde quiera que estés. ¿Por qué? Porque lo vas a ver debajo y lo vas a ver grande. Pero cuando el Señor viene y llenas tu cántaro de la gloria de Dios y comienzas a descender espiritualmente, esos problemas los vas a ver desde arriba. Y vas a decir, y ese era el que me agobiaba. Ese problemita era lo que me hacía tambalear. Ese problemita era el que esa enfermedad me hacía no tener fe, porque lo miraba tan grandote. Aleluya. Hay una frase muy bonita que dice, ¿verdad? ¿Sí? No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Aleluya. Sino que dile al problema qué grande es tu Dios. Entonces, eso es lo que pasa cuando nos subimos espiritualmente. Miramos las cosas, las enfermedades, y mire, llega un momento en tu vida cuando tú subes espiritualmente, que esos problemas, mire, ¿sabes qué haces? Apacharlos con tus pies. ¿Sí? Apacharlos con tus pies. Los enemigos los pondrá debajo de tus pies. Hay una promesa maravillosa del Señor. Entonces, cuando subes, ¿qué? Espiritualmente. Entonces, yo te invito, que así como ella bajó, la iglesia, Rebeca en ese momento, bajó, llenó su cántaro, y después dice que la palabra subió. A eso lo lleva el Señor este día, a bajar espiritualmente. Pastor, ¿y cómo puedo hacerlo? En adoración. Yo te he invitado y te he dicho, no solo ores en tu casa simplemente, sino que el Señor da una promesa maravillosa en Jeremías 1:10. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Jeremías 1:10 dice la palabra: mira, ya no cierres tus ojos, ahora mira, dice el Señor, porque hemos andado ciegos en los problemas, en las circunstancias que nos agobian. Pero dice el Señor ahora, mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? 6 verbos para arrancar. Digan todos, arrancar, aleluya. Todo el problema, toda circunstancia, toda tristeza, toda amargura, todo orgullo, arrancar. ¿Y para qué? Para destruir, aleluya. Destruir para que no vuelva otra vez ese síntoma a tu vida, para que no vuelva esa enfermedad a tu vida que te ha apoderado de ti y decir, mi enfermedad, esa no es tuya, arráncatela en el nombre de Jesús. Destruir, ¿y para qué? Para arruinar, o sea, no queda ya vestigio de nada que vuelva a renacer. Todo pensamiento de derrota se va cautivo a los pies de Cristo. Deja de pensar ya no vas a ser un empleado, vas a ser un empleador en el nombre de Jesús. Y gracias por ese amén, porque camino de victoria aquí hay empresarios y van a haber empresarios grandes, aleluya, siervos grandes, que sí se puede. Entonces, ¿qué pasó? Dice para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, aleluya. ¿Sí? Muchas veces atrás de una pared hay una bendición. Amén. La oración es como una almágana. ¿Saben qué es almágana? ¿Qué es almágana? Un martillo grande, ¿no? ¿Sí? Entonces la oración es esto. Cada vez que tú utilices eso, mira, una oración, ni cosquilla le hicimos. Otra oración, mis hermanos, ayúdenme a darle a esto. Entonces ya no soy una almágana, somos como lo que vemos aquí, como 50 almáganas. Aleluya. Cada oración, ¿qué va a pasar? Vamos a botar esa pared. Amén. Y esa pared nos va a entregar la bendición que estamos buscando. Amén. Esa es la oración. Aleluya. Entonces el Señor nos dice arrancar, destruir, arruinar y derribar. Aleluya. Bendito Dios. Entonces te habla de otros 2 verbos y dice edificar. ¿Qué vas a edificar? Tu corazón. Porque atrás mira, alrededor de ti va a haber un cerco que siempre te va a guardar. ¿Cómo así, pastor? Sí. Un día llegaron los hijos del Señor, los hijos de Dios,
a una reunión que tenían en el cielo. Y dice que de esos llegó también aquel que le conté. ¿No sabe qué es que le conté? El acusador, pues, hombre. Llegó ahí con los hijos de Dios en la reunión, porque usted sabe que ese es chute, ese se mete donde sea. Dice la palabra que se metió ahí y dice que el Señor le dijo: ¿no has considerado? ¿De dónde venís? ¡Hey! ¡Oh, Chotín! ¿De dónde venís? De rodear la tierra, le dijo. Andar por ella, dando vueltas, no. Viendo así como anda hoy, que aquellos están en camino de victoria, aleluya. No los puedo tocar a esos porque están en camino de victoria, aleluya. Esos no los puedo tocar, ¿sí? Porque están adorando al Rey. En el Espíritu le están bajando, están descendiendo. Y no los puedo tocar porque están descendiendo. Amén. Ah, pero aquel que se salva, ¡pum!, ahí sí le caigo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde veniste? Rodear la tierra. Oh, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ajá. Que es temeroso, perfecto, apartado del mal. ¡Ja! ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestó? ¡Ja! Ni modo, si lo tienes cercado. Ni modo, si le tienes un gran cerco ahí alrededor. O sea que ya había intentado meterse ahí con Job. ¿Y qué le dijo el malvado este? Quítale todo lo que tiene. Quítale todo lo que tiene. A ver si no blasfemo contra ti. Quítale ese trabajito que tiene. Ajá, quítale ese negocio que tiene. ¿Sí? Gloria a Dios santo, aleluya. Que se le revelen los hijos. Que le venga esa enfermedad, pues, dígalo. A ver si no blasfema y por esa enfermedad no vaya a los caminos de victoria, como muchos se quedaron hoy en casa. Y sí, es para ti, aleluya. Entonces, ¿qué pasó? El Señor les permitió. Pero aún las circunstancias que pasó, siempre glorificaba el nombre del Señor. El nombre del Señor siempre lo glorificaba. Hubiera comida o no hubiera comida, hubiera trabajo o no hubiera trabajo. Como dijo Habacuc, aunque las ovejas no den lana, aleluya, ni los viñas dieran fruto, con todo y eso, dijo Habacuc, alabaré al Señor. Con todo y eso subiré, bajaré, descenderé para glorificar el nombre del Señor. Porque sé, dijo Job, que aunque me muera, de las cenizas me levantará, porque Él vive, mi Creador vive, aleluya. No importa la enfermedad que estés pasando, no importa la situación que estés pasando, yo te digo en el nombre de Jesús que vas a levantarte. Vas a levantarte, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Satanás, el acusador, tocó, y tú sabes toda la historia. Pero hay algo que me marca en mi corazón, lo que dijo Job. Si a él levantaras tus manos y toda iniquidad quitaras de ahí, yo te haré próspera la morada de tu justicia, dice el Señor. Y aunque tu anterior estrado era pequeño, tu posterior estrado será grande. Amén, aleluya. Si pedías prestado, ahora vas a dar prestado, dice el Señor. Porque has comprendido que la mejor manera es descender. Si el orgullo te está batiendo por un don que tengas, desciende más. Desciende más. Si no te están saliendo las cosas como tú querías, desciende más. Llena tu cántaro y empieza a flotar en el Espíritu. Ya es tiempo, iglesia. El Señor viene por una iglesia cargada de gloria. Cargada de gloria. Yo te invito esta noche en el nombre de Jesús, que cada vez que vengas a un servicio o
vayas a un servicio a cualquier iglesia, ve a llenarte y a descender para que la gloria de Dios te atrape y te vuelvas espiritual y no carnal. Y entonces ahí es donde vas a deleitarte en el Señor y Él va a cumplir los deseos de tu corazón. ¡Aleluya! ¿Acaso no dice el Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Ya es el tiempo de deleitarnos en Él. ¡Oh, que los hermanitos les salió un gallo! ¿Qué me importa? Si yo vengo a glorificar al Señor, yo tengo mejor voz que ellos. Aleluya. Santo. ¡Qué orgullo! No importa cómo cantes, lo más importante es el corazón que tienes de adorador, porque con eso vas a demostrar que vas a descender. Aleluya. Bendito sea Dios de gloria. ¿Sí? Yo te invito en el nombre de Jesús a que no pierdas la oportunidad cada domingo, que vengas, te sientes, aunque no sepas las alabanzas, no te gusten, solo levanta tus manos y adora al Señor con tus propias palabras. ¿Acaso no hay un cántico nuevo que salga de ti? ¿Acaso no hay un cántico nuevo que, aunque no sepas las alabanzas, pero te sale de tu corazón, esa alabanza que el Señor quiere escuchar, que viene de tu corazón? Adora, adora. Levanta tu mano ahí. Di: yo seré un adorador. Aleluya. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.